De Sí, Pamela. de hecho, Pamela, te voy a pedir que en lo posible participe aquí. De hecho, lo que me interesa, bueno, la lengua es solo un pretexto, lo que me interesa es mostrar la oración del fuego nuevo, la oración ritual del fuego. Quedó 2 veces completa y unas 2 veces más en pedazos en los códices florentino y matritense. Era una oración institucional. De hecho, el mismo cronista dice, bueno, el sumo sacerdote le decía a la gente ta. Así que era una oración para sacramentar la actividad. Después quiero hablarles de eso. ¿Qué era lo sacramental dentro del rito de fuego nuevo? Algo muy especial que hacían ahí. Y eso es de lo que nos iba a platicar o nos va a platicar Mónica. Pero por lo pronto esta oración tiene algunos sentidos esotéricos que me gustaría tratar con ustedes. Oye, ¿me ayudas, Pamela, leyendo la parte de náhuatl? Ustedes me dicen, ¿eh? Sí. Sí, ya. Adelante, claro. Listo, gracias. Inteteo indan, inteteo inta, inhuehueteotl, intlalxicco onoc, inxutetzacualco, inmaquitoc, inxutotoatica, inmixtzatzacuililtica, ilhuehueteotl, inayamictlan, inxutecotli. Así es. Es muy sencilla, si tú te fijas, también está hecha en un lenguaje, vamos a decir, como clásico, en el sentido arcaico. Es sencilla, sin complicaciones, las palabras son muy simples, tiene una cierta cadencia, está hecha como para que la gente se la aprendiera, si te fijas, y tiene tremendo contenido. Por eso es que se recitaba en la ceremonia de encendido de fuego. Y pues nos sirve también para entrarle un poquito a la lengua y ver algunos detalles, ¿no? De cómo se componen las palabras. Quiero decirles que todas estas oraciones empiezan con el artículo in, que es un artículo indefinido, que más bien aquí sirve como introductorio de las palabras, no tienen que buscarle demasiado significado. Se lo pueden quitar todo este artículo in y sigue funcionando igual, se sigue entendiendo igual. Pero bueno, le da una cierta belleza. Por otro lado, tenemos una palabra como teteoína o teteoíta. Bien, teteoína es una sola palabra, a mi juicio, aunque esto está en discusión. Pero para mí, estas palabras que se forman con posesivos son una palabra, es una característica del genio de la lengua, son palabras, frases. Es decir, era una frase o es una frase desde el punto de vista formal, pero funciona como una sola palabra, es decir, funciona como un nombre propio. Ni siquiera es una palabra accidental, sino es el nombre propio de algo. Aquí no se está diciendo su madre de los dioses, sino ella, llamada Teteoína. Es como decir Coatlico. Tiene un posesivo en el medio, Tezcatlipoca tiene otro posesivo en el medio, pero son nombres propios. No se usa como frase. Incluso una persona podría no saber lo que significa esa palabra, de todas maneras sigue siendo el nombre propio de la deidad. ¿Ves? Es entonces mi propuesta que esto se debe ver como palabras enteras. Cuando uno posee algo en náhuatl, generalmente, tiene algunas excepciones, pero generalmente cuando se posee un sustantivo en náhuatl, se elimina, se elide el sufijo nominal. Así que Nantli, que es madre, se queda en Nan. Tatli, padre, se queda en Ta. ¿Ok? Y aquí está diciendo su madre, su mamá de los dioses. Teteo es una palabra compleja. Es un plural. El plural se forma por 2 recursos. El reduplicado de la primera sílaba de te y el saltillo al final en o. Si le quitas el plural, queda teotl. Así que aquí dice teotl. Y después hay una pluralización. Si nosotros traducimos teotl como energía, tal como hacen los compañeros de la tradición mexica, tendríamos que entender que esto dice su madre de las energías. Bueno, es posible y se entiende, no hay problema con eso, pero definitivamente ese no es el sentido literario del término. El sentido literario está hablando de dioses. Punto.
Su mamá de los dioses, su papá de los dioses. ¿De qué dioses? Específicamente de 8.000 dioses que había en el panteón. El número quedó registrado en alguna fuente. ¿Qué significan estos dioses? Son fuerzas naturales creadoras que reciben los nombres de profetas históricos. Así de simple. Esto es un fenómeno que se repite, no sé, por ejemplo en China. En China no tienes dioses ontológicos, sino tienes profetas, gente que hicieron cosas relevantes y después sus nombres son aplicados por asociación con fenómenos como la lluvia, la fecundidad, el fuego, etcétera, la tierra. Esto no es especulativo, esto lo dice la fuente también con mucha claridad. Todos sus dioses, dicen cronistas, en su momento fueron hombres elevados a la función divina por cosas meritorias que habían hecho. No hay que discutir demasiado sobre ese asunto. Primero ver lo que dicen las fuentes al respecto, después tratar de entender lo que quisieron decir. La clave aquí, lo básico es distinguir. Teteo o teo no son alusiones ontológicas. No se refiere a existencias per se. Un Dios cristiano existe por sí. Pero en el resto de las religiones de la tierra, en la India, en Anáhuac, etc., los dioses son solo metáforas de procesos. Metáforas de procesos. No fantasmas que existen en algún lugar del cielo, por ahí. No, eso no es concebible en la mayoría de las religiones de la tierra. Por eso no hay ningún problema en traducir como dioses. No tiene sentido permitir que los cristianos secuestren la palabra dioses, que ni siquiera es de origen cristiano, se origina en una lengua indoeuropea que no tiene que ver con la tradición bíblica. Entonces, no hay que permitir que términos que son de uso común de todos lados, de pronto sean secuestrados por una sola religión a tal punto que ya nosotros no podamos usarlo. Esa es mi posición. Pero bueno, ¿por qué le llaman madre y padre de los dioses? Algo a notar es que primero menciona a la mamá, después al papá. Así pasa en los juegos de Tatoli, primero se menciona a la mamá, luego al papá. La mamá es segura, el papá no tanto. Por lo tanto, la mamá representa el contacto real con el linaje biológico, lo que viene de atrás. El papá es la adopción que se hace después. Y por eso es que en el mundo divino la madre tiene relevancia. Se antepone en el mundo del panteón Anahuaca. Ahora bien, ¿qué significa padre y madre de los dioses, madre y padre de los dioses? ¿Por qué se le llama así a Huehueteotl? Bueno, vamos a ver qué significa Huehueteotl. Inhuehueteotl se forma de Huehuetl, que quiere decir viejo, anciano, o la verdad es un duplicado de Huey, que quiere decir grande, lo mismo en el espacio que en el tiempo. ¿Ok? Así que ese duplicado implica que se extiende, que se extiende, que se extiende. No solo anciano en el sentido español, que es una persona anciana, pero que tiene un punto de partida. No. Hueteo, aunque también se le podía aplicar a un viejo, obviamente, a un viejo cualquiera, tiene otra acepción, tiene otra connotación, y es aquello que se extiende. Esa connotación la da el reduplicado. Entonces, el divino anciano, si ustedes quieren. ¿Por qué se le llama divino anciano? ¿A qué se refiere esta oración? Quiero decirles algo. Huehueteo no solo aparece en la tradición anahuaca, aparece en otras partes de la tierra. Van a encontrarlo en los sanaras, por ejemplo, el sanar de la India, de los Vedas, de la religión hindú. Lo van a encontrar en el anciano de días de la Biblia. En la Biblia hay un personaje que se llama el anciano de días, que es anterior a Dios. Bueno, en los contextos en que aparece, tú te das cuenta que es anterior al Dios creador. ¿A qué se refiere la religión de la tierra cuando tienen un Dios viejo? Tan viejo que, como vemos en la imagen, está todo encorvado. ¿A qué se refiere? La longevidad del fuego, que aparece. ¿Por qué el fuego y por qué longevidad? ¿Por qué se asocian estas dos cualidades? Aquí está tan encorvadito que prácticamente no tiene cuerpo. La cabeza descansa directamente en las piernas, por lo que estoy viendo. Tiene además unos signos muy importantes de arriba. Unos signos de ojos y unos cuadros y demás. Ahora,
Divino anciano significa que el primer ser existente. Por lo tanto, todos los demás que vinieron son sus hijos, son sus nietos, sus descendientes. Él es el abuelo de todos. Es el primer ser existente. Y con esto entramos en un problema del español. Cuando digo primer ser existente, uno piensa el primero en ser creado. Pero si es el primero en ser creado, quien lo creó es anterior, por lo tanto aquí se rompe la relación. No, en el pensamiento anahuac, en el pensamiento tolteca, el primer ser existente es el que ha existido siempre. Como ha existido siempre, es extremadamente viejo. Es la ancianidad en persona. Ese es Huehueteotl. ¿Y por qué se asocia con el fuego? Porque tú puedes quitarle atributos al universo, todo lo que te dé la gana, pero no le quites el movimiento. Fuego significa la chispa de vida, el movimiento, lo que se mueve. Si le quitas eso, desapareció el universo. ¿Ves? Todo lo demás son atributos de la creación, de las cosas a medida que se van creando. Pero la chispa de vida, el inicio de todo, eso no se lo puedes quitar o ya no existe nada. Huehueteotl, por lo tanto, es la vida desde su origen. En la cosmovisión anahuaca, la vida no fue creada, siempre ha estado ahí. Esto resuelve el tema de cómo es que la complejidad de la vida existe, cómo llegó a existir, siempre ha estado ahí. La complejidad del universo también siempre ha estado ahí. La energía siempre ha estado ahí. De hecho, las cosas importantes de este mundo siempre han estado ahí. Siempre modificándose, pero nunca han faltado. Y por eso siguen estando aquí. Es un pensamiento que produce vértigo a quienes están acostumbrados a pensar en que las cosas tienen que nacer en un punto y terminar en otro. No, esos son cortes que hace la mente de un continuo infinito. Por supuesto que si la vida siempre ha estado ahí, no necesitas explicar cómo un ser sobrenatural creó esa complejidad. Entonces te evitas un eslabón en la cadena, el eslabón del ser sobrenatural que vive en el cielo invisible. Eso te lo puedes evitar. No cabe, con respecto a la vida, que es Huehueteotl, la pregunta cómo llegó a existir. Existe en sí, se sostiene en sí. Es el fuego que se sostiene en sí mismo. Ese es Huehueteotl. Los demás fuegos, los que inician y desaparecen, son chispitas que salen de él. Pero si no existiera, esto es pensamiento filosófico, no estoy hablando de términos físicos, si no existiera ese principio de ignición previo a todas las chispitas, no habría chispas. Entonces estamos en presencia de un ser tan viejo que es infinito. Y seguimos. Él está tendido en el ombligo de la tierra y Tlalchico, bueno, para aprender un poco de vocabulario, Tlalchico se compone de 3 elementos. Tlali, que es tierra, Chicli, ombligo, y Co, en el ombligo de la tierra. Pero fíjense que no dice Tlaltecutli. Tlaltecutli es el nombre del planeta Tierra. Cuando las fuentes teológicas dicen Tlali, ¿a qué se refiere? A la materia, a lo que hoy llamamos materia. Él está tendido en el ombligo de la materia. Es decir, es lo que está detrás de la materia. ¿Qué es lo que está en el fondo de la materia? En el centro, además. Porque el ombligo es la posición central. Pero el ombligo es además lo que conecta a la criatura que acaba de nacer con sus ancestros, con lo anterior. ¿Qué cosa es lo que está detrás de la materia? Está esa sopa de partículas que se mueven constantemente sin necesidad de que venga nadie a empujarlas, porque además no pueden dejar de moverse. Y que por lo tanto siempre se ha movido y siempre se moverán esa sopa de partículas que crea la materia y que crea todo lo demás. Y que finalmente tiene el potencial energético del universo. Así diciendo, Ono, tendido, acostado, durmiente, de pronto me recuerda en su morada de Riley, el desaparecido Tulhu espera soñando. Es el gran soñador. Huehueteotl es el gran soñador, el que sueña este mundo. Está tendido en el centro de la materia soñando. Vamos a seguirle. Dice Inchiutetzacualco y Maquito. Empezamos por atrás. Maquito quiere decir dado, puesto, metido, si quieren,
según el contexto. Y ofrendado, de maca se forma, que es dar, ofrendar algo. Y un sufijo pasivo y un sufijo atributivo al final. Y dice después, bueno, eso se refiere a Xiuhtezcacualco, que viene de Xihuitl, que es precioso, turquesa, y Tezacualco, que es un encierro, algo encerrado en un cofre de piedra, Tezacualco. Zacual quiere decir algo encerrado, Zacualco en el encierro de piedra. Pero también Xiu o Xiu quiere decir otra cosa que veremos al final, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Ofrendado en cofre de turquesa. ¿Qué cofre es ese? Ya sabemos que está en el ombligo, en el fondo, en la esencia de la materia. Pero además se ofrenda, se da a sí mismo en un cofre de turquesa. Ese cofre es el universo. La esplendidez del universo, de todo lo que existe. Eso se representa como cofre de turquesas. Ese cofre es el mundo perceptible, el mundo, si quiere, físico. Así que el verso está hablando de una posición potencial, germinal, y de pronto una explosión. Por eso usa la turquesa como metáfora. Sigue diciendo Inciutotoatica. Bueno, más o menos traducido como el de las aguas azules, pero un poquito más complejo. Otra vez vuelve a la raíz Xiu de Xihuitl, que lo estamos traduciendo aquí como turquesa o azul o precioso. Totoatic. ¿Cómo traducirías eso, Pamela? Totoática, ática, como con agua de aves. De aves. De pájaros. Pájaro. Agua. Y tica, un sufijo de cumplimiento de acción, si quieres. De cumplimiento. Quiere decir el que está, porque está hablando de alguien que está tendido en las aguas de color de pájaro azul. Pájaro azul significa la trascendencia. Ese es el ave azul. El color azul por sí, azul o verde, significa la posición central y por lo tanto el punto de trascendencia de un sistema. Chutotótica significa en las aguas del espacio. No del espacio cercano a la Tierra, sino del espacio profundo. La totalidad del espacio. Así que está hablando del espacio del universo. Los anahuacas le llamaban al cielo, pero al cielo como espacio, al cielo teológico, además. Le llamaban Teoatl, el agua divina. Aquí en este caso se mantiene la raíz A y se le añaden atributos, el agua divina azul. ¿Qué comentar me dicen? Sí, Frank. Sí, adelante. Por ejemplo, ahorita que comentabas en la frase anterior, a mí me vino a la mente un mural de Cacaxtla, ¿no? Donde está justamente un quetzal y una serpiente que baja con esas plumas azules, ¿no? También que llaman mucho la atención. Sí. Entonces, también en la lámina 1 del Feyerabad Mayer, estas aves que descienden de las esquinas. Entonces, perdón, pueden remitirnos también algunas escenas que están descritas tanto en murales o como en códices y que refuerzan ahora sí, toda esta exquisitez, ¿no? Es que es muy nutritivo, por ejemplo, ya que lo vas desglosando, ¿no? También me llamó la atención en la frase pasada, este concepto con el que, ¿y cómo le llamaban a las pirámides, ¿no? A los templos, en los que les llaman, tzacualis, ¿no? Por ejemplo. Entonces, que sí, guachimontones, ¿no? Ahora que Lili comentaba ahí de su experiencia, ¿no? Que también anduvo por allá en estos lugares, o cuyos, o también en este caso los teocalis, ¿no? Pero también como esa dimensión de este sitio, este espacio sacro, ¿no? Que también como en este caso de las aguas azules, pues remite también en este sentido a
este color del rumbo centro, ¿no? Por eso las turquesas, Sí, por la parte de la libertad, lo etéreo, lo que emana, lo que te hace, y bueno, y también esta es una invitación, ¿no? Que haciendo esta reflexión, con cada una de estas líneas, si ustedes tienen oportunidad, digo, me ha tocado con el paso del tiempo, explorar y luego, digo, a ver, voy a practicar y pagar una palabra de estas, y no, hombre, son unos viajes muy profundos, ¿no? O sea, sin necesidad de ninguna sustancia, solo como el intento y ver a dónde te claro. lleva, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartir. Ahorita me enseño una guacamaya que ando por acá. Ya que lo mencionas, Vicente, la traducción no es exacta, ¿eh? Porque nosotros no tenemos en español, o tendríamos que componer para traducir shiwit como color, tendríamos que decir verde-azul. No tenemos un solo término para ese color de las turquesas. No es propiamente ni verde ni azul, es un término medio. Se dice shiwit en náhuatl. Incluso si lo estás aplicando, por ejemplo, a la vegetación, chihui significa hierba, color verde, verde tal cual. En otras palabras, abarca entre el verde y el azul, cualquier cosa que esté entre verde y azul, pero no es el azul propiamente que vemos nosotros en los colores, es otro azul, es un azul más verdoso, anahuaca, que representa la profundidad y la posición central. Ahora, las aves en esta iconografía, por su capacidad de volar, de emanciparse, de atravesar el espacio, no están atadas a la gravedad prácticamente. Representan justamente eso, el espacio, las aguas del espacio. Y el verso después tiene más, el poema tiene más profundidades. Aquí está diciendo que está rodeado de nubes o oculto entre nubes. Es una palabra que se forma de mistli, que es nube, y salsacuilitica. Tica es un sufijo, digamos que de cumplimiento, de acción, que dice que está así, que está haciendo esto. Oye, ¿alguien está platicando aquí? No veo. Sí, Luis nos compartió una pregunta. Sí, Si adelante. totoatica es un difracismo. ¿Cómo? Nos pregunta Luis si totoatica no, es un difracismo. No, para que sea un difracismo tiene que ser dos palabras separadas que aluden a un tercer concepto. ¿Ves? Hay palabras difrásicas. Por ejemplo, yo puedo decir intlili, intlapali, lo oscuro y lo luminoso. Y también puedo decir intlapali, que eso es una sola palabra, ya no es un difrasismo. Pero tiene un origen difrásico. Y por lo tanto implica estos dos. Pero en el caso de totoatica es simplemente un sustantivo calificado. Es agua calificado por el color del ave, vamos a decir que azul. ¿Ves? Recuerden que esa A, después de los adjetivos, esa A al final suele pasarse por alto. Hay que observarla con calma para poderla traducir bien. ¿Te ha pasado eso, Pamela? Esa A es un problema, sí. La de tsa. Cuando añades agua. Sí, porque si es con saltillo es privativo, y si es sin saltillo y Caroche dice que es larga, entonces luego no viene, ¿no? Sí es un problema. Sí, pero esa A es propiamente una palabra, ati. Luego, como es una sola vocal, es muy fácil atribuírsela a cualquier otra palabra, ¿no? Y ahí se queda trunca la traducción, pero en este caso está rodeado, fíjense, Mistli no tiene problema, es nube, pero tiene segunda traducción. Y Satsacuilitica, Satsacuili, quiere decir, es otro reduplicado, es enfático, y quiere decir que está rodeado de algo o encubierto por algo, que lo encubre algo. ¿Qué es lo que lo encubre la nube? ¿Qué significa la nube en este caso? La nube quiere decir en la cosmovisión de Anáhuac, en la teología, la nube quiere decir que es difícil de percibir o de ver. Luminoso. Nosotros también lo usamos en español. Luminoso quiere decir que tiene características de nube, por lo tanto no da, por ejemplo, en matemáticas, no es un número exacto, es una, digamos, un aglomerado de posibilidades, una cosa así. En este pensamiento anahuaca, mish quiere decir
misterioso. Misterioso. Es decir, podemos comprender todo lo que viene después, pero el origen mismo no lo podemos comprender, porque comprender significa abarcar. ¿Cómo va a abarcar aquello que no tiene origen? Simplemente no hay manera de comprender. ¿Por qué existe lo que existe? No, la pregunta ¿por qué no aplica a lo que existe ontológicamente? Aplica a todo lo demás, a las cualidades, a los atributos, pero no a la existencia ontológica, y ese es, ojo, no estoy diciendo que haya una existencia ontológica en el universo, estoy diciendo que la composición del agua, ese concepto se definía como lo más anciano. Sí, Vicente, adelante, claro. Sí, gracias. Por ejemplo, me recuerda en este caso como Macuili, ¿no? El 5 Macuili, en este sentido, como también, bueno, por la raíz, es algo como que dice, si gusta, envuelve, o Macuiltica, ¿no? Que también hace asociación a la semana de 5 días. Entonces, hay una. Yo creo que pienso que eso es como muy interesante y que, bueno, la maestra Pam hace justamente uso, ¿no? De estos vocabularios y ejemplos, como también en tus clases, Frank, y como con Miguel. Eso nos va dando como claves o puntos de referencia, ¿no? Para ir justamente viendo los casos en cómo la lengua náhuatl pues va haciendo esa función, ¿no? Y que lo mantenga vivo. Yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Y gracias. Sí, fíjate que esta expresión se ha tratado de interpretar varias veces, ¿eh? Generalmente se dice que puede ser el rayo entre las nubes y demás. Las interpretaciones suelen ser bastante mezquinas, bastante aterrizadas, lo que podemos ver como si los nahuacas no fueran capaces de ideas filosóficas, ¿no? Sin duda, esta expresión también alude al rayo entre las nubes y a cualquier cosa que esté cubierta por algo, ¿no? Pero obviamente eso no es lo que se rezaba en una oración al fuego. Se quería decir otra cosa. Tenemos un mundo de cosas que vemos, percepciones, luminoso, estruendoso, que nos hipnotiza, que nos impide ver algo que está más allá, que es mucho más sutil, más oscurito, ¿eh? Pero más antiguo y más profundo. Esa es la distancia que quiere hacer este verso. Hay algo detrás de la... ¿Sí? Es como esa velación de Tezcatlipoca, ¿no? Ese humo del espejo. Sí, sí, claro. Esta imagen de lo que se ve y lo que está encubierto es muy común, es constante en la composición del agua. Sí, Pamela, adelante. Pues justo pues el humo, ¿no? El fuego que está encerrado en el humo. Es otra lectura, una lectura concreta, ¿no? El fuego rodeado de humo. Pero ¿qué significa entonces fuego, humo? Es lo mismo que nos decía John, espejo, que es la capacidad de percibir el espejo de los sentidos. Pero por otro lado, el humo, que lo encubre, o las limitaciones del acto perceptual. En el caso de huehueteo, ¿por qué no lo podemos entender? Porque tratamos de entenderlo. Y el solo hecho de tratar de entenderlo limita la experiencia. Si no tratáramos de entenderlo, lo perseguiríamos en todo su esplendor, porque es lo que está en todos lados, es lo que está aquí. Es más o menos lo que quiere decir desde el punto de vista práctico, ¿no? ¿Quién está levantando la mano? ¿Miguel? Gracias. Sí, en cuanto al término anterior que comenzaba con Shiu, también me parece que todavía ni siquiera tocaron el punto, es decir, es tan vasto el significado que todavía no se tocaron sus acepciones calendáricas. Bueno. Adelante, platícanos. Bueno, en cuanto al ciclo, simplemente que también, si ya está hablando de la hierba, ya nos está hablando de una recurrencia, de una época, de un ciclo. Y en cuanto a la siguiente palabra, lo que mencionan sobre la raíz de la palabra nube, mish, sobre misterio, que es un misterio, en base también a los conceptos filosóficos, recordar que esta raíz ha permanecido como ideograma hasta la fecha en la anteojera del signo lluvia y filosóficamente está asociado al merecimiento. Entonces, ver cómo hay una trama de muchos significados ahí y se conserva no solamente se conserva esta palabra no solamente con el alfabeto latino,
sino que hay ideogramas que viven, que persisten a través de que los conocemos y seguimos replicándolos. Claro. Fíjate que un ser que no tiene origen no lo puede describir por sí mismo. Solo puede describir las impresiones que nos genera. Esta es una de las impresiones. Es una impresión marcada por una limitación. Está oculto. Es lo oculto. ¿Por qué? Porque nosotros somos simplemente simios en un grado X de evolución, no somos dioses, ni mucho menos. En otras palabras, no lo podemos percibir todo, ni lo vemos todo, ni lo entendemos todo. De hecho, entendemos poquito. Y para colmo, estamos usando para entender el universo una herramienta que no evolucionó para entender el universo, sino para sobrevivir en árboles, que es la mente. Entonces, la idea de tratar de entender con una herramienta tan tosca el principio mismo de la existencia es ridículo desde el punto de vista nahuaca. Luego, ese intento se describe como nube, misterio. Aquí se enfatiza más en este verso que dice anciano divino del lugar de la niebla. Otra vez menciona su nombre, Huehueteo, que es el anciano divino de Ayamitla. ¿Okay? Ayahuitl es la niebla, es lo nebuloso, lo que nos impide ver más allá, no que no haya un más allá, sino los límites de la percepción. Y Mictlán, ¿por qué la niebla del Mictlán? Mictlán significa el lugar de la muerte, ¿ok? No de los muertos propiamente, sino de la muerte. Adelante, Vicente, sí. Sí, por ejemplo, viendo ahí en el gran diccionario náhuatl, viene Ayauti, dice convertirse en niebla, ¿no? 1629. Sí, con sufijo verbal. Muy interesante. Hacerse niebla, hacerse... Pero aquí lo que nos está diciendo es las nieblas del lugar de la muerte. Mictlán se forman con Miki, morir si quieren, y sufijo locativo tlán, en el lugar de... ¿Cuál es el lugar de la muerte? El norte. Bueno, ese es el rumbo de la muerte. El lugar de la muerte es aquel donde vivimos los seres que vamos a morir. Así de simple. Este es el lugar de la muerte. El mundo donde estamos limitados en todos sentidos, no solo mentalmente, sino también físicamente. Por lo tanto, vamos a morir. Este es el lugar de la muerte. Huehueteo también es señor de ese sitio. Este verso complementa el anterior. Es invisible o es incomprensible o está más allá de nuestro sentido, justamente porque nosotros estamos viviendo en el lugar de la muerte. Es un lugar de nieblas. Bueno, tiene mucho más sentido. La niebla también tiene sentidos filosóficos tremendos en este pensamiento, ¿no? Pero para seguir rápidamente, termina diciendo Xiuhtecutli, el señor del fuego. Así lo sella. Pero la verdad, la traducción no es exacta. Generalmente se traduce Xiuhtecutli como señor del fuego, pero Xiuhtecutli significa señor del brillo. Así que Chihuitl no solo quiere decir hierba y por lo tanto estación, sino también color verde, lo precioso y lo que brilla, algo brillante, las chispas. Podríamos traducirlo incluso como señor de las chispas, aunque no es literal. Lo literal aquí sería señor del brillo, brillante. Pero aquí hay un juego de palabras que ya nos mostró Miguel, y es que Chihuitl también significa ciclo, como derivado del hecho de que la hierba es estacional, las estaciones son el ciclo por excelencia. Chihuitl significa año, el año de la tierra, y ciclo en general. Cualquier ciclo se llama Chihuitl. Por ejemplo, Shumolpili, el atado de ciclos, es un ciclo de 52 años. Y así vas a encontrar esa raíz Shiu en muchas composiciones calendáricas. ¿Qué quiere decir señor del ciclo? Porque eso es lo que literalmente nos está diciendo este verso. Yo traduzco fuego para mantener la coherencia con el resto del poema, ¿no? Pero el sentido que estaba entendiendo la persona que entendía estas cosas era ciclo. Señor de los ciclos. Bueno, aquí por primera vez aparece este nombre para Huehueteo, pero ha estado anunciándolo el poema varias veces a través de la raíz Xiu, varias veces. Nos quiere llevar a lo siguiente. Estamos hablando de Huehueteo, que es el creador de todo. ¿Ok? Pero en el momento que crea las cosas,
Y que no es que las haya creado en un momento y después el universo hace. No. Es que las está creando permanentemente. La idea de creación en Anáhuac no es creación en un momento, sino creación permanente. En el momento que crea las cosas, adquiere un atributo. Se convierte en señor de los ciclos, porque todas las cosas están sometidas a ciclos. Todas las cosas se mueven, pero el movimiento nunca es caótico. El movimiento es cíclico. El movimiento tiene un sentido, tiene un centro, tiene una amplitud, etc. Así que lo que estamos viendo en este poema es como desde lo abstracto, desde Huehueteo, hemos caído en el Señor de los Ciclos, en Xiuhtecutli o la creación. Sí, Esto quería decir. si me permiten, Sí. me parece que esto conlleva sentidos muy profundos. Sí. En cuanto a los 20 signos calendáricos, me llama la atención que, bueno, el primer signo esté asociado al fundamento y el último a la realización. Y bueno, una tercera cuestión es que Tlacatl define al ser humano o a la persona y alude a la mitad. Entonces, del segundo al 19º signo, discurrimos desde el aliento, filosóficamente hablando, con viento, hasta el merecimiento, con con lluvia. Entonces, este Señor de los Ciclos contiene 3 aspectos. Bueno, no sé si podría hacer esa lectura, pero me parece que el aspecto del fundamento está claramente diferenciado del desarrollo intermedio de la veintena y de su sello de la realización. Es decir, hay, bueno, no sé cómo decirlo, un pliegue, un despliegue, una pisada, no sé exactamente qué términos usar, qué 3 términos usar para remarcar, bueno, que hay 3 fases. Sí, sin duda hay una fase que media entre otras 2 y que son conceptuales, que no significa que las cosas existentes realmente se dividan en 3 fases. Es la mente la que hace esas divisiones, pero todas esas fases coexisten. Pero claro, podemos establecer un nexo entre un principio, un potencial creador y una manifestación a través de una obra creativa que es todo el desarrollo de los signos y demás. Quiero aclarar algo también. Tlacat propiamente no significa mitad, es una asociación, ¿ok? Tlaxco es una raíz diferente que el prefijo y la raíz que compone la palabra Tlacat o ser humano. Es una asociación. Era una asociación tenida en cuenta. Eso está claro, porque el modo como se referían al ser humano es justamente como un elemento transitorio, mediador, hasta el potencial, desarrollo del potencial como divinidad. Eso ya se representa como flor. Ahora, hay algo que en estas imágenes que me gustaría que observaran. En esta misma se ve bastante bien, y es que tiene un tocado bien grueso el huehueteo. El huehueteo en realidad tiene una función de cargador. Es un atlante, es un cargador. Y está cargando el universo, el orden cósmico. Allí donde se crea el hogar, el nido, porque en el centro del fuego. Y por eso se representa algo tan grueso que además está adornado con ojos. Aquí lo vemos con ojos. Vamos a ver si en algún otro, en alguna de estas, bueno, mira, aquí se ve con ojos. Es decir, hay una relación permanente entre Huehueteotl y los ojos. El significado es obvio. Ese fuego original es el fuego de la vida. Y lo que caracteriza a la vida es la capacidad de percibir, ser sensible al mundo. Eso es lo que significan los ojos dentro de la composición. El ser sensible a las cosas, no solo ver, no oír, cualquier cosa que tenga que ver con los sentidos. E incluso pensar, la capacidad de pensar. Entonces, eso les quería mostrar, porque cuando lo dejamos simplemente en el fuego como elemento, no estamos viendo la profundidad del huehueteo. Huehueteo es el fuego de la vida, y por lo tanto el fuego de la conciencia. Eso lo quería decir. Ya voy a salir. Muchas gracias, Frank.
Sí, La verdad es que el náhuatl es, el español tiene uno que explicar mucho, ¿no? Para sí, hay poder, que darle vueltas. sí, Sí. Bueno, también el español tiene su genio, tiene sus cosas, ¿no? Cada lengua tiene lo suyo, pero en cuestiones así teológicas sutiles hay que tener cuidado, sobre todo para no irse con asociaciones automáticas que ya no son del español, sino de la religión cristiana. ¿Ok? Lo que pasa es que el español, pues, las muestra, ¿no? Te permea. Pero es una cosa sorprendente. Yo he estado viendo trabajos científicos sobre la cosmología y las nuevas teorías que hay y demás. Es impresionante cómo hasta los físicos, que se supone que no tienen creencias o que no parten de una creencia para hacer su investigación, anteponen la palabra origen, comienzo. Les es difícil desligar su mente de un comienzo concreto y un fin concreto. Que solo justamente. existen en la imaginación, no existen en las cosas en sí. En el caso de la Toltecayo, de la cosmovisión de Náhuatl, simplemente no tenía esa limitante. Si vemos una fotografía, eso no significa que toda la persona esté limitada a su fotografía. Esa persona excede esa fotografía. La fotografía es solo un momento. Y lo mismo Claro. pasa con cualquier descripción que hagamos del universo. Otra cosa que me llama la atención es lo que ya mencioné, el hecho de que de manera, a mi juicio, ingenua, así alegremente, están suponiendo que con la mente humana, es decir, la mente de un simio, podemos entender la totalidad. Como si la mente fuera un regalo de Dios. Dios que mágicamente te dice, mira, te voy a dar esta cosa tan grandiosa para que tú entiendas todo. Espérate un momento. Somos productos evolutivos así de simple. Claro. Es la mente de un simio un poquito magnificada, pero sin nada. Otro mundo. ¿Tú crees que surgió para entender la totalidad? Hay en nosotros recursos que no son la razón, mucho más afinados, mucho más idóneos para entender el mundo.